Hola, bienvenido a la Confromicentro. Qué bueno que puedas conectarte con nosotros. Si es la primera vez que lo haces, por favor, escribe a este WhatsApp que queremos contarte todo lo que en la Confra tenemos para ti. Hoy tendremos un tiempo para cantar, para decirle a Jesús todo lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos y luego un mensaje relevante con la serie. Una persona puede hacer la diferencia. No te pierdas esta serie. Disfruta este tiempo de confraternidad. Majestad, majestad, tú eres rey de majestad, 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 tú eres rey de majestad. Majestad, majestad, tú eres rey de majestad, 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 tú eres rey de majestad. Ante ti caerán, te confesarán que tú eres rey de majestad. La voz levantarán, glorificarán, Cristo rey de majestad, majestad. Mi Cristo, tú eres mi pasión. Te alabo todo lo que soy. Mi Cristo, tú eres mi pasión. Te alabo todo lo que soy. Te adoro, majestad. Te alabo, majestad. Tú eres
Vamos a celebrar la Cena del Señor y recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, su muerte y resurrección. Una celebración como esta trae bendición a la vida cuando participamos con una actitud correcta, en oración, con gratitud, humildad y adoración al Señor. Veamos lo siguiente y celebremos. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos. Y Jesús dijo: mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Ahora puedes comer el pan. Participemos y celebremos. Después tomó la copa, dio gracias y la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Ahora puedes beber de la copa. Salud, vida eterna, en el nombre de Jesús. Jesús les dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Simón Pedro preguntó: ¿a dónde vas, Señor? Jesús respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora. Pero me seguirás más tarde. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nuevo.
la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste majestad. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, digno para un ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro En estos meses de confinamiento, algunas expresiones que hemos estado utilizando nos muestran lo que ha estado pasando en la Confra. Expresiones como, aunque el edificio está cerrado, la Confra no. Somos iglesia más allá de nuestras reuniones presenciales. Hoy la Confra está más fuerte que nunca. Seguimos avanzando, seguimos construyendo relaciones reales por medios virtuales. En estos meses hemos crecido a pesar de no poder reunirnos los fines de semana y anhelamos el día que podamos estar juntos todos, los niños, los padres, los abuelos celebrando. Pero a pesar de no tener esas reuniones, la Confra sigue creciendo. No tenemos afán de volver porque estamos pensando en la salud y en el bienestar de todos. Pero por favor, cuidémonos hoy para poder celebrar mañana. Mientras tanto, seguimos siendo iglesia. Nosotros somos iglesia cuando nos conectamos por todos los medios posibles, los grupos de crecimiento, la oración los miércoles, los diferentes grupos que tenemos virtuales, el WhatsApp, el teléfono, las redes sociales. Seguimos caminando juntos de la mano por esta pandemia, de la mano con Jesús. Especialmente a la población infantil por factores de corrupción. Desató la indignación de los estudiantes fue la dura respuesta policial a dicha protesta. 11 muertos deja la batalla campal entre militares que bombardearon la ciudad. Y que restan posibilidades. El drama de los 9 desaparecidos en el país. ¿Hay algo más que describa la historia de la humanidad? Sí, en medio de estos y otros acontecimientos, muchos se levantaron e hicieron la diferencia. Frente a la injusticia y la segregación, una persona retó un sistema y transformó una nación. Frente a la ceguera espiritual de la época, una persona desafió la tradición y rescató el valor de la relación personal con Dios. Frente a la desigualdad de derechos, una persona se convirtió en un símbolo de transformación y resiliencia. Frente a una situación de hambre y escasez, una persona ayudó a mitigar la pobreza de toda una nación. Frente al distanciamiento social, una persona ideó la manera de conectar nuevamente al mundo.
Frente a una ciudad destruida y en ruinas, una persona asumió el papel de reconstruir lo que estaba perdido. Tan solo una persona puede hacer la diferencia. Buenos días. Una persona puede hacer la diferencia. Hemos visto que en medio de una situación específica, en medio de una crisis, en medio de una adversidad, hay personajes bíblicos que nos han mostrado cómo fueron la diferencia, cómo marcaron un antes y un después en su vida, en la sociedad, en el pueblo que estaban. Marcaron una diferencia. Una persona puede hacer la diferencia. Y hoy vamos a ver otro personaje bíblico que nos va a mostrar también cómo podemos nosotros ser la diferencia. El personaje que quisiera contarles hoy es Samuel. De pronto lo conocemos o hemos escuchado las historias de cómo él fue el que ungió a los reyes Saúl o al rey David. Pero quisiera contarles más detalles de la vida de Samuel, alguien que escuchó la voz de Dios y que se la transmitió a un pueblo que quería hacer lo que querían, que no tenían su corazón listo y preparado para escuchar y obedecer a Dios. Vamos a ver la historia de Samuel. Podemos ver en la Biblia la historia de este personaje, de Samuel, precisamente en el libro que lleva su nombre. Y el contexto que rodea esta historia es que previamente el pueblo de Israel ha fallado en su misión de ser fiel al pacto que había hecho con Dios. En el libro dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. De esa forma termina toda esta historia trágica a veces del libro de Jueces. Pues bien, Samuel aparece en primer lugar como un niño que ha sido la respuesta a la oración de una madre. Ana, su mamá, no podía tener hijos, era estéril. Y ella, en medio de su tristeza y de su anhelo, le ruega al Señor y le dice: Dios, si tú me concedes tener un hijo, yo te prometo que te lo voy a ofrecer, te lo voy a devolver y él te servirá todos los días de su vida. En medio de esta promesa, Ana queda embarazada y al poco tiempo nace Samuel. Su nombre significa porque se lo he pedido al Señor. Ana da a luz a Samuel y con un corazón lleno de gratitud, con un corazón lleno de gozo, Ana compone un poema, una oración dedicada al Señor y reconoce al Señor como todopoderoso, como el que gobierna, como el que juzga. Reconoce que a Dios le encanta un corazón humilde y un corazón agradecido. Y estos elementos de la oración de Ana van a marcar la vida de Samuel y su obra, lo que él hace a través de toda su vida, de una forma muy especial. Ana cumple su promesa de entregar al niño al servicio del Señor. Lo tiene hasta los primeros meses tal vez y lo lleva muy chico a la casa del sacerdote, Elí, y lo deja ahí, cumpliendo su parte y ofreciendo a Samuel como sacerdote. Elí era el sacerdote en ese momento y él lo iba a entrenar, lo iba a cuidar, lo iba a capacitar para las funciones sacerdotales, que básicamente era ser el intermediario entre Dios y el pueblo. Un día, siendo niño, Samuel siente que lo llaman, escucha que lo están llamando y él piensa que es su maestro, Elí, y acude a donde Elí y le dice: Señor, ¿me estás llamando? Elí le responde: no soy yo. Vuelve a escuchar otra vez que lo están llamando y Samuel vuelve a ir donde su maestro. No te estoy llamando. Y por tercera vez, él escucha que alguien lo llama. Va donde su maestro y Elí le dice: pon atención, que es Dios que te está hablando. La siguiente vez que Samuel escucha que lo llaman, responde al Señor y le dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esto marca mucho la relación de Samuel con Dios y muestra cómo él está siendo sensible a esa relación especial que él va a tener con Dios. Él va a ser el vocero de Dios ante el pueblo. Él va a transformar no solamente su entorno, su propia vida. Va a impactar la vida de Elí y de los personajes con los que se va a encontrar. Samuel está aprendiendo a escuchar a Dios. A partir de esta relación de comunicación especial de Samuel con Dios, quisiera que tomáramos por lo menos 2 puntos de aprendizaje. El primero es que escuchar la voz de Dios da dirección en nuestra vida. Bueno, quisiera contarles una historia aquí.
De pronto una de las cosas que más extraño en el tiempo de cuarentena es poder salir a la montaña, aquí cerca a los cerros orientales de Bogotá. Y es que en la montaña hay algo muy especial. Y recuerdo una vez que estando en un viaje con unos amigos, aquí cerca en Boyacá, en la Sierra Nevada del Cocuy, estábamos caminando y subiendo, escalando una montaña, y de repente en la parte donde más escarpado se pone el terreno, empezamos a encontrar como montículos, como torres hechas de piedras, y marcaba como cada cierto tiempo una torrecita hecha de piedras. Uno decía, ¿para qué estará hecho de esto? De pronto lo hicieron por decoración, porque eran muy bien puestecitas, pero no, resulta que los escaladores, los montañistas, los que pasan por ese sendero, marcan esa ruta como segura, esa ruta como un hito, como un punto de referencia para los que vienen después en el camino a la cima de la montaña. Bueno, esta escena de la montaña me recuerda lo que pasa con Samuel. Samuel se convierte no solamente en el sacerdote, reemplazando a Elí en medio de su pueblo, en medio de su nación, sino que también se vuelve un referente en la cuestión de gobierno. Él se vuelve como un juez, como alguien a quien le consultan decisiones políticas e incluso militares. En medio de la nación que tienen una batalla contra sus enemigos los filisteos, Samuel levanta una torre de piedras y a ese montículo lo llama Ebenezer. Es un punto de referencia que significa hasta aquí nos ha traído Dios. Dios es nuestra piedra de apoyo. Esto marcó mucho de lo que Samuel hizo con su nación. Empezó a hacer que la nación escuchara a Dios, que la nación se dejara dirigir por Dios. Y es que escuchar a Dios le da dirección a nuestra vida. Un segundo aprendizaje que nos da escuchar la voz de Dios es que nos permite ver el futuro con esperanza. Aparte de darnos dirección, en medio de cuando viene la confusión, cuando viene una crisis, podemos ver el futuro con esperanza. Samuel siguió dirigiendo buenas épocas, buenos tiempos a la nación de Israel, aunque seguían siendo necios, pero Samuel traía el mensaje de Dios y ellos escuchaban. Pero llegó un punto en donde el pueblo, los ancianos específicamente, le dicen algo especial a Samuel, algo que él no se esperaba. Le dicen que ellos quieren tener un rey, como las otras naciones. Samuel se sorprende y les dice, ustedes ya tienen un rey, es el Señor. Pero ellos insisten y dicen, queremos tener un rey como los demás pueblos. Veamos un pasaje de la Biblia que nos muestra este suceso. Primero de Samuel 8:5 dice, tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Me llama mucho la atención que la Biblia no oculta esta faceta de Samuel y de muchos otros personajes. La Biblia es clara y nos muestra que también tuvieron defectos. Es real. Nos podemos ver identificados que no son personajes de ficción, que son hombres y mujeres de carne y hueso, con muchas cualidades, pero también con defectos. Y a pesar de eso, marcaron la diferencia. A pesar de eso, cuando se dispusieron, fueron usados por Dios. Qué bueno poder aprender de eso en nuestra vida. Pero bueno, Samuel le cuenta esto a Dios y le dice, mira lo que me dice el pueblo. Ellos quieren tener un rey. Y Dios le dice, no te preocupes, Samuel. No te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Samuel se dispone a buscar este rey y Dios le dice, yo te voy a mostrar quién quiero, quién selecciono para que gobierne mi pueblo. Pero tú vas a advertirles lo que está por suceder. Y veamos un pasaje de la Biblia que nos habla de esto. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto. Yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho, no, danos un rey que nos gobierne. Por lo tanto, preséntense ante el Señor por tribus y familias. Es así, como aún en medio de la crisis, en medio de las circunstancias difíciles, Samuel le muestra dirección a su pueblo, le muestra las instrucciones de Dios
y también le muestra la esperanza. Dios le muestra a Samuel a quién debe escoger. Le muestra a Saúl. Y Samuel va y unge a Saúl. Va a ser el próximo rey de la nación. El pueblo de Israel pasa de ser una teocracia a ser una monarquía. Esto va a marcar el futuro del pueblo de Israel como nación escogida por Dios. Pero Samuel sigue siendo la voz de autoridad y él advierte al pueblo lo que ha de pasar, las consecuencias de que ahora hayan escogido ser gobernados por un rey. Veamos un pasaje de la Biblia en donde dice específicamente algo de esto. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. La historia nos muestra cómo Samuel sigue siendo la voz de autoridad. Él es el intermediario entre Dios y el pueblo, y aún entre Dios y el rey. Saúl se levanta como un buen líder en principio, da victorias a su pueblo y la nación tiene buenos tiempos. Pero hay ocasiones, hay por lo menos 2 ocasiones que la historia nos muestra que el rey Saúl se aparta de Dios, no escucha la voz de Dios a través de Samuel y desobedece, por lo menos en estas 2 ocasiones, instrucciones precisas. En una, el rey se toma atribuciones que no le corresponden, hace una ofrenda que solamente le corresponde al sacerdote. Y en otra ocasión, en una batalla, no sigue las instrucciones que había dado Dios. Samuel ve que el rey desobedece y no duda en reprenderlo. Y le dice que Dios ya no lo ve con el mismo agrado y que le va a quitar su reino. Efectivamente, el rey Saúl empieza una época de declive, no solamente como líder, como rey, sino también a nivel personal. Es ahí donde Samuel interviene, habla con Dios y Dios le va a mostrar que va a levantar otro rey. Para hacer la historia corta, Samuel va y conoce a David. Dios le muestra quién va a ser el próximo rey, el rey David. Y desde muy joven, que era un pastor de ovejas, es ungido por Samuel como el futuro rey de Israel. A continuación, el relato nos muestra la relación entre el rey Saúl y David. David empieza a servir al rey Saúl y de pronto Saúl quiere matarlo. Él sabe que va a ser el futuro rey. Bueno, Samuel mientras tanto se está haciendo anciano y muere y es enterrado en la ciudad donde él nació. No alcanza a ver al rey David coronado. Tampoco sabe de las noticias de cuando Saúl es derrotado y es muerto en batalla. ¿Qué nos enseña entonces la historia de Samuel? ¿Cómo podemos aprender de la vida, de estas funciones que él ejerció como sacerdote, como profeta, como juez de su nación? ¿Cómo podemos aprender de Samuel a hacer la diferencia en nuestro momento, en nuestro mundo? Veamos cómo podemos aprender de la vida de Samuel. Samuel marcó la diferencia. Samuel hizo que la voz de Dios fuera escuchada por todos, aún por el mismo rey y por toda la nación. Samuel, escuchando la voz de Dios, marcó la dirección para su nación y les permitió ver el futuro con esperanza. ¿Cómo podemos aprender esta misma actitud? ¿Cómo podemos disponernos de esa misma forma, como lo hizo Samuel, a escuchar la voz de Dios? Y es que nos surge la pregunta, aquí y ahora, para ti y para mí, ¿cómo se hace esto realidad? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? La primera forma como podemos escuchar la voz de Dios es conociendo a Jesús. Es muy particular la forma como Dios se revela a Samuel y en general en el Antiguo Testamento, como Dios habla específicamente en ciertas situaciones y a ciertos personajes en el Antiguo Testamento. Pero ahora y a partir de que Jesús está en escena, a partir de que Dios se hace hombre en la figura de Jesús, Él nos muestra cómo todos podemos tener acceso a Él, cómo Él es el camino, la verdad y la vida, y cómo el que lo escucha a Él, escucha a Dios mismo, porque son uno solo. Podemos escuchar la voz de Dios conociendo a Jesús.
Recuerdo una escena en donde estaba Jesús con sus discípulos y los mismos discípulos le preguntan a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre, queremos ver al Padre. Jesús le responde a ellos: si me ven a mí, ven al Padre. Si me conocen a mí, conocen al Padre. Veamos un pasaje en donde nos muestra cómo Jesús le responde a Felipe específicamente y veamos que efectivamente podemos escuchar la voz de Dios conociendo a Jesús. En Juan 14 dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y así es para nosotros. Cuando nos preguntemos cómo es la voz de Dios, cuando tengamos dudas y queramos, necesitemos escuchar la voz de Dios, que podamos acercarnos a Jesús y conocerlo a Él. Y no solamente eso, no solamente conociendo a Jesús, sino obedeciendo su palabra, también podemos escuchar la voz de Dios. Y este es el segundo punto de respuesta a esa pregunta: ¿cómo entonces escuchamos la voz de Dios? Jesús no se queda con eso. Jesús le sigue diciendo a sus discípulos que Él es el buen pastor y que sus ovejas escuchan su voz y lo obedecen. Así podemos escuchar la voz de Dios, acercándonos a su palabra y obedeciéndola, acercándonos a Jesús, conociendo cómo es Él, qué le gusta, qué le disgusta, qué está bien y qué está mal. Podemos escuchar la voz de Dios y obedecerla. Obedecer la palabra de Dios es una forma de práctica de escuchar la voz de Dios. Veamos otro pasaje que nos muestra esto. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Jesús es explícito y nos dice cómo la voz de Él es la voz misma de Dios. Que podamos acercarnos a Él, que podamos conocerlo, que podamos obedecer su palabra, no solamente porque es lo mejor para nuestras vidas, sino porque es la voz misma de Dios. Así podemos ser como Samuel, podemos marcar la diferencia, así como Samuel lo hizo. Pudo traer la voz de Dios a su pueblo, ante sus reyes incluso, y la puso como autoridad. Que en nuestra vida sea igual, que podamos conocer a Jesús, acercarnos a Jesús, conocer su palabra y obedecerla, y que se convierta en nuestra autoridad. Así podemos ser la diferencia, así podemos marcar una diferencia no solamente en nuestra propia vida, sino en el contexto que nos rodea, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país que tanto lo necesita. Así podemos ser de diferencia. Obedecer su palabra, conocer a Jesús, no solamente nos permite estar cerca de Dios, sino que nos permite saber cuál es su voluntad para nuestra vida. Hay una frase de Martin Luther King muy especial que quiero compartir con ustedes. El propósito de la vida no es ser feliz, ni lograr placer, ni evitar el dolor, sino hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. Esta frase es muy especial porque no solamente permite ver el efecto práctico de escuchar la voz de Dios, sino que nos establece un punto de partida. No importa lo que pase, así como Samuel se atrevió a romper todos los esquemas y cambiar su propia nación, hacer que el rey mismo lo escuchara y cuando algo estuvo mal, marcarle y señalarle sus faltas. Que asimismo la voz de Dios en nosotros, conociendo a Jesús, conociendo y obedeciendo su palabra, nos pueda mostrar cuál es ese futuro que podemos ver con esperanza, cuál es la dirección de nuestra vida. Muchas veces nos preguntamos, sí, quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida. Nos hace falta para eso poder acercarnos a Jesús y escuchar su palabra. Y vamos a ver que la voluntad de Dios se va reflejando y se va revelando cada día en nuestra vida. Y entendemos ese pasaje que dice Pablo en Romanos, que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pase lo que pase. Vamos a escuchar la voz de Dios y la vamos a ver reflejada en nuestra vida. A manera de conclusión quisiera dejar esto. Podemos reconocer la voz de Dios. Podemos escucharla como Samuel lo hizo, acercándonos a Jesús, reconociendo y obedeciendo su palabra. En ella hay autoridad para nuestra vida personal y para nuestra vida en comunidad.
En Jesús hay salvación, perdón y restauración. Ahí está la vida, el bienestar y el propósito de nuestra existencia. Podremos conocer cuál es la voluntad de Dios escuchando la voz de Dios para nosotros. Teniendo esto en mente, viendo la vida de Samuel, quisiera dejarte 2 preguntas para reflexionar en esta semana. La primera de ellas es: ¿de qué forma puedes acercarte a Jesús para escuchar la voz de Dios en tu vida? Y la segunda: ¿cómo puedes ayudar a quienes te rodean a escuchar la voz de Dios y que puedan ver el futuro con esperanza? Terminemos este tiempo con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos conocer no solamente la historia de Samuel y aprender de su vida, cómo él marcó una diferencia en su tiempo, sino que podemos ver que tú estás interesado en nuestra propia vida, en que te escuchemos, en que veamos a Jesús, que escuchemos su voz, que veamos su palabra y la obedezcamos para poder conocerte más, para poder transformar nuestra vida, nuestro corazón, para poder ver tu voluntad buena, agradable y perfecta, para darle dirección a los momentos que tenemos que tomar decisiones y para poder ver el futuro con esperanza. Te necesitamos, Señor. Definitivamente necesitamos escuchar tu voz en nuestra vida. Oramos, Señor, dándote gracias por Jesús, porque Él nos permite conocerte y escucharte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo. Por favor, compártelo con tus amigos y síguenos en redes sociales. Entre semana los grupos de crecimiento y el próximo domingo a las 10:30. Pero no te vayas, ya tenemos algo especial, Aventura Confra y Petit para nuestros niños. No se lo pierdan. No te quedes sin ver Aventura Confra. Dale clic a este rectángulo. Sí, dale clic. Vamos juntos a ver Aventura Confra.